Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar su lugar. En esta mañana vamos a reflexionar unos momentos en la palabra de nuestro Dios, en el tema que denominamos la elección de gracia. La elección de gracia son los 144,000 del pueblo de Israel, 12,000 de cada una de las 12 tribus de ese pueblo. Sin embargo, algunas personas piensan que este grupo de los 12,000 de cada una de las 12 tribus apenas se comenzaron a formar a partir de el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo, y que aún se siguen conformando ese número. Algunos más piensan que son los guardadores del sábado, otros más, entre ellos tristemente algunos que fueron ministros de la Iglesia de Dios, y andan buscando a ver a cuál tribu de esas del pueblo de Israel pertenece. Y nosotros vamos a reflexionar unos momentos en lo que dice la palabra de nuestro Dios al respecto. Ahí cuando vemos en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mensaje de salvación iba a ser para todo el mundo, ¿sí o no? Sí. No solamente iba a ser para un pueblo, era para todo el mundo, para todas las naciones. Pero esto iba a tener también un orden. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, cuando estaban sus discípulos con él y que les dijo lo siguiente, ahí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, les dio una instrucción a sus discípulos y les dijo que serían testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 8: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba estableciendo el orden en que se iba a predicar el mensaje de salvación. Primero, ¿a quiénes eran, hermanos? Dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Jerusalén, Judea, eran lo que constituyeron el reino del norte. Dice: en Samaria, que eran los que en Samaria fueron los que constituyeron el reino del norte, en Jerusalén y en Judea eran los que constituyeron el reino del sur, y hasta lo último de la tierra. Cuando vemos este orden, porque algunas personas también dicen que las tribus desaparecieron cuando fueron transmigradas a Siria y a Babilonia, y la palabra de Dios dice lo contrario. No dice que hayan desaparecido las tribus, dice lo contrario, y es como lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta reflexión de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 1, versículo 16, en su carta a los Romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree. Primeramente, ¿a quién? Y después al griego. Primeramente al pueblo de Israel y también al griego. ¿Y por qué se estableció este orden en la predicación del mensaje de salvación? Porque nuestro Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿Qué pacto era ese? Lo que nos dice en Génesis capítulo 17. Versículo 7. Dice de la siguiente manera:
y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Por ese pacto que nuestro Dios estableció con Abraham, fue que primeramente fue el mensaje de salvación o el mensaje del reino de Dios hacia el pueblo de Israel. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos a predicar, y que nos lo refiere ahí la porción en Mateo capítulo 10, versículo 5 y versículo 6, dice de la siguiente manera: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ese pacto que Dios había hecho con el pueblo, con Abraham, por eso fue el mensaje de salvación primeramente para el pueblo de Israel. Pero ahora bien, algunas personas dicen, cuando dice mas ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice es que las tribus se habían perdido. ¿Quiénes constituían la casa de Israel? Todas las tribus, que era Neftalí, Zabulón, ¿quién más? Aser, ¿quién más? Todas las, porque era el reino del norte que tenía su capital ¿en dónde? En Samaria. Pero cuando la otra parte tenía su capital en el sur, que era Jerusalén, que era el reino del sur, y esta estaba constituido de dos tribus. ¿Cuáles eran? Judá y Benjamín. Es decir, cuando el pueblo de Israel estuvo unido, fue hasta el año 922 antes de la era común o de la era cristiana. Y después, y durante ese periodo, los reyes que dirigieron a Israel fue Saúl, David y Salomón. ¿Y por qué habían pedido rey? Porque antes no tenían rey, ¿o sí? ¿De qué manera era entonces la organización o el gobierno del pueblo de Israel? Era a través de un gobierno teocrático. ¿Qué es teocrático? Gobernado por Dios. Dios les daba, nuestro Dios, las instrucciones directas. A quien le dio, aquí cuando le pidieron rey, ¿a quién fue? A Samuel, que decían que querían tener un rey como todos los pueblos. Y lo que hizo Samuel, lo planteó delante de Dios, y Dios del Señor le dijo: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Van a tener rey, igual que todos los pueblos, pero los reyes tienen prerrogativas, y sobre esas prerrogativas van a ser sobre ellos. Pero eso fue lo que quiso el pueblo de Israel hasta el año de 1922, antes de la era común, cuando el reino se dividió. Se dividió, como dijimos, en el reino del norte, que tenía su capital en Samaria, y el reino del sur, que tenía su capital en Jerusalén. El reino del norte era gobernado por Jeroboam, y el reino del sur por Roboam, el hijo de Salomón. Pero aquí, cuando quedan divididas en dos reinos, el reino del norte, ¿a dónde fue transmigrado? A Siria. Exactamente, fue transmigrado a Siria, se lo llevaron a Siria. ¿En qué año aproximadamente? En el 721 antes de la era común, ¿sí? ¿Y por qué razón se lo llevaron? ¿O cuál fue la razón de que haya sido transmigrado a Siria? Vean el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 20, y dice, vamos a darle lectura hasta el 23.
Y desechó Jehová toda la simiente de Israel y afligiólos, y entrególos en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam reempujó a Israel de en pos de Jehová, e hízoles cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Hasta tanto que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Bueno, cuando dice hasta el día de hoy, es hasta el momento en que escribía la carta a los reyes. ¿Cuál fue el motivo por el que fue transmigrado o llevado a Siria? ¿Cuál fue, hermanos? Porque no hacían la voluntad de Dios. Habían incurrido, dice que los mismos pecados que cometía Jeroboam, ¿sí o no? Por eso fueron transmigrados. Dios permitió que fueran transmigrados. Pero esas 10 tribus, al igual las otras 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, que constituían la casa de Judá, también fueron transmigrados a otro lugar. ¿A qué lugar, hermanos? A Babilonia, en el año 586. Y eso lo podemos verificar también allí en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25. Nomás dan unas vueltas a sus sagradas escrituras. Capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, del 8 al 11, y dice de la siguiente manera: en el mes quinto, a los 7 del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de los de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban por el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén alrededor. Y los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que se habían juntado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado del vulgo, transportó los Nabuzaradán, capitán de los de la guardia. O sea, aquí nos dice nada más que en el año 19 de Nabucodonosor fue destruida. ¿Quién, hermanos? Jerusalén, la capital del reino del sur. Pero ahí todavía no nos dice por qué razón. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, para saber la razón, ¿sí? Versículo 15 al 17, y dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, ¿qué hacían, hermanos? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Cuál fue el motivo? Se burlaban de las cosas que decían los profetas de Dios y menospreciaban, por lo tanto, la palabra de quién, de nuestro Dios, porque la llevaban sus profetas. Por eso permitió nuestro Dios que en el año 586, antes de la era común, también fueran transmigrados el reino del sur a Babilonia. Pero aquí hemos visto nada más el traslado, que muchos dicen que en ese tiempo fue cuando se perdieron las tribus. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Jeremías capítulo 30,
versículos, los primeros 4 versículos. Dice de la siguiente manera: palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que tornaré la cautividad de mi pueblo. ¿Qué pueblo, hermano? Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y harélos volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Era un solo pueblo, sí o no, pero estaban divididos en 2 reinos, la casa de Israel y la casa de Judá. Fueron transmigrados. ¿Y cuál era la promesa? Que los iba a tornar de su cautividad y los haría volver ¿a dónde? Versículo 3: y harélos volver a la tierra que di a sus padres. Los iba a regresar. Y entonces vemos lo que dice Mateo, capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Dios los iba a retornar. ¿A dónde? A las tribus que habían sido transmigradas, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, los iba a retornar a las mismas tierras de donde se los llevaron. Y con ellos, como dice el profeta Jeremías, en el capítulo 33, déjenme ver si es el 33 o el 31 de Jeremías. Es el 30, que dice, he aquí, es el 31 de Jeremías, perdón, en el versículo 31, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Iba a ser nuevo pacto nuestro Dios con la casa de Jacob, es decir, con la casa de ¿quién? De Israel, y con la casa de Judá. Vienen días, y eso se cumplieron cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra, por primera ocasión, predicando el mensaje de salvación. Pero ahorita nada más es para que vean que iba a haber un nuevo pacto. Iban a regresar, y iba a ser con la casa de Jacob y con la casa de Judá, o en otros términos, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Allí, cuando nosotros iniciamos la lectura del capítulo 11 de Romanos, hablando el apóstol Pablo, ¿de qué tribu dijo que era? Era el versículo 1, dice de la tribu de Benjamín. Todavía seguía subsistiendo. ¿Qué tribu? La de Benjamín. ¿El Señor Jesucristo de qué tribu era? Y lo dice la Escritura, sí. Ahí, si ustedes lo quieren ver en Hebreos 7, del 13 al 14. ¿De qué tribu eran los sacerdotes? Eran los que oficiaban. Entonces está la tribu de Leví, la tribu de Leví, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pero dicen, a ver, dinos de las otras tribus. Bueno, ¿recuerdan a quién presentó a nuestro Señor Jesucristo de pequeño? ¿Quién fue? Simeón, sí. Él dice que dijo, Señor, en su oración, ahora puedo morir tranquilo, porque mis ojos han visto la salvación de tu pueblo. Pero tenía una esposa,
que se llamaba ¿cómo? Ana. ¿Y qué dice la palabra de Dios que era Ana? Lucas capítulo 2, versículo 36. ¿De qué tribu era? Lucas 2, 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, ¿de la tribu de qué? De la tribu de Aser. Es decir, todavía sigan estando las tribus. ¿Por qué? Porque iban a hacer el nuevo pacto, iba a ser con la casa de Israel, o la casa de Jacob y la casa de Judá. Y tenía que cumplirse, porque los había hecho retornar a la población, a las tierras que Dios les había dado. La organización territorial era de orden tribal. Dios nos había dicho, en este lugar estará la tribu de Benjamín, en este lugar estará la tribu de etcétera, etcétera. Cada una de las tribus habían recibido su tierra, con excepción de la tribu de Leví, que su trabajo era atender todo el sacerdocio levítico. Y esa era su parte que Dios le dio. Por eso a ellos les tocaban los diezmos. ¿Por qué? Porque era la forma en que se mantenían. No había otra forma que ellos se mantuvieran. Cuando dejaron de estar asistiendo y llevando a cabo los cultos, eso se vino abajo, a pico, porque los demás no contribuían con sus diezmos, tuvieron que buscar formas de manutención. Entonces estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice a sus discípulos, y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, si se refiere nada más a la casa de Israel, ¿a qué tribus se estaría refiriendo? A las 10 tribus que constituían el reino del norte. Y las otras 2 tribus, a ellas no. ¿Sí o no? Sí. Pues eran para todos, porque por eso dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se refiere a todo el pueblo de Israel, a las 12 tribus, tal como lo menciona el apóstol Pablo en el capítulo 5, en el libro de los Hechos. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el versículo 30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual vosotros matasteis colgándole de un madero, en un madero. A este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. En esos términos estaba siendo mencionado el pueblo de Israel. Darle a Israel arrepentimiento y remisión de pecados a todas las 12 tribus, a todo el pueblo de Israel. Y por eso también allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 25 y 26 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A vosotros primeramente. ¿A quiénes se refería? Al pueblo de Israel. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Por eso el mensaje de salvación fue primero para el pueblo de Israel. Para ellos fue el mensaje de salvación en un inicio. Pero el mensaje de salvación llegó a todos, de los del pueblo de Israel, pero todos llegó al corazón y a la mente de todos. Es decir, que haya hecho efecto en ellos solamente en lo que el apóstol Pablo llama
la elección de gracia. Y eso lo pueden ver en el capítulo 7. Bueno, pueden ahí ver el capítulo 1, perdón, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, pero yo quiero saltarme hasta el 14 del Apocalipsis. Ahí comienza a decir el número de los señalados, que fueron 144,000, y comienza a decir 12,000 de cada una de las 12 tribus. Pero en el 14:1 dice: y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito, ¿en dónde, hermanos? En sus frentes. Es decir, y siguen leyendo ustedes, y de ahí les menciona, dice, estos fueron los que no fueron contaminados con mujeres, es decir, que no fueron contaminados con otras doctrinas, sino que tenían la palabra de nuestro Dios, que les había sido dada desde el principio, sin haberla contaminado con ningún tipo de doctrinas. Seguía siendo pura, tal como la habían ellos aprendido. Ahora bien, otro versículo que nos menciona cómo las tribus de Israel no se habían perdido. Estamos leyendo Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1, dice: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en donde, hermanos, esparcida y perdida son conceptos distintos. A las 12 tribus que están esparcidas, salud, o sea, salvación. Esparcidas, es decir, que habían sido dispersas en todo el territorio. Y luego en el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué cosa? Primicias de sus criaturas. Las 12 tribus no se habían perdido. Cuando Santiago escribió esta epístola, debe haber sido durante el primer siglo de nuestra era, después del año, a mediados del primer siglo de nuestra era, entre el año 60 y el año 70 de nuestra era, cuando fue escrita esta carta de Santiago. Y ahí dice a las 12 tribus que están esparcidas, no que están perdidas, están esparcidas. Ahora bien, en el versículo 18 que dice: para que seamos primicias de sus criaturas, es decir, para que seamos los primeros frutos de lo que es la predicación de Dios. Por eso dice que hemos sido engendrados por la palabra de verdad. Después de que llega el mensaje de salvación a la vida de estos 144,000, se convirtieron en los primeros frutos o las primicias del mensaje de salvación. Y esto, ahora vámonos a lo que era la lectura básica, Romanos capítulo 11. Vamos a hacer mención del versículo 7, 5 y 7. Dice: así también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. ¿Qué es elección, hermano? ¿Y qué es gracia? Han quedado reliquias por la elección de gracia. Elección es que los escoge, ¿sí? Alguien que elige o determina quiénes son los que van a constituir algo, ¿sí? Y gracia, que es un favor inmerecido que Dios nos los dio por el puro afecto de su voluntad, como dice el Escrito. El mensaje de salvación llegó a la vida también de este grupo de personas a las que les fue predicado el mensaje de salvación y constituyeron la elección de gracia. Y el versículo 7: que pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás, ¿qué cosa? Fueron endurecidos. Es decir, a partir de ahí todos los demás fueron endurecidos, es decir, ya no iba a penetrar con tanta facilidad el mensaje de salvación.
pero no significa que no pudiesen algunos convertirse, y ahorita lo seguimos viendo más adelante. La elección de gracia los ha alcanzado, pero como dice en una versión de las Escrituras, dice este mismo versículo: entonces, ¿qué? Los israelitas no consiguieron lo que buscaban, pero los que Dios escogió sí lo consiguieron, los otros fueron endurecidos. Es decir, a los que Dios escogió sí alcanzaron, y se constituyeron en la elección de gracia. Pero en el versículo, bueno, aún cuando dice aquí en el versículo 5, así también, aún en este tiempo, quedan reliquias por la elección de gracia. Cuando se menciona aquí el apóstol Pablo, aún en este tiempo, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo en que estuvo escribiendo la carta a los romanos, y que era pues la segunda mitad aproximadamente de el primer siglo de nuestra era. Dice, aún en este tiempo quedan reliquias por la elección de gracia, porque yo creo que de aquí pueden derivarse algunas confusiones y están pensando que en este tiempo, ¿sí? A lo que se está refiriendo en este tiempo, se está refiriendo al periodo de gracia, o en el reino de gracia, en ese tiempo cuando inició, que se iban a elegir esos 144,000 que fueron las primicias del Evangelio. Y nosotros, hermanos, todavía siendo, hasta ahí era para el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Después de que se terminó la elección de gracia, los 144,000, en el capítulo 13 de los Hechos, en el versículo 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, usando la libertad, dijeron: a vosotros, bueno, desde el 45 para que se entienda más, dice: mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Quiénes se oponían a Pablo? El 46, entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí qué cosa. Como la desechó el pueblo de Israel, se abrió la oportunidad ¿para quién? Para los gentiles, es decir, para todas las naciones. Y por esa oportunidad nosotros conocimos también el mensaje de salvación. A Dios gracias, ¿o no es así, hermano? Entonces, después de que es abierto a todos los gentiles, tenemos que ver nosotros una parte ahí en el mismo el capítulo 11 a los romanos. Lo siguiente, versículo 17: porque Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, le dio la oportunidad hasta que rechazaron el mensaje de salvación. Y cuando lo rechazaron, cuando dijeron acerca del Señor Jesucristo, cuando los concertaron para que lo crucificaran, expresaron algo y dijeron: su sangre sea sobre sus hijos. Y ustedes ven la situación que ha estado sobre el pueblo de Israel a través de todos los tiempos. En este periodo que no tienen paz también, están también defendiéndose. Va a llegar el momento cuando comiencen la opinión de las naciones, pues ahorita no le está siendo favorable al pueblo de Israel, ¿sí? Todo el mundo dice, pues, ¿qué es lo que hacen, no? Van a llegar a concertar todo en contra de ellos nuevamente, y entonces
seguirán sufriendo el haber dicho: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero seguimos adelante en esta parte. Si Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, cuando tuvimos nosotros la oportunidad de conocer el Evangelio de Salvación, en el versículo 17, que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz de la grosura del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Y aquí dice, en algo que yo quisiera enfatizar: bien, por su incredulidad fueron, ¿qué cosa? Quebradas. No fueron arrancadas, sí fueron quebradas. Mas tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco, ¿qué cosa? ¿Por qué entonces cuando nosotros cometemos falta y decimos: es que Dios me perdona y es amor? Pues sí, pero no podemos estarlo haciendo de manera continua y constante, porque dice: si a las ramas naturales no perdonó, ¿a ti qué? A ti tampoco te va a perdonar. Fíjense, y entonces en el versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera tú también, ¿qué cosa? Y ahí sí, tú serás cortado, ¿sí? Ahí sí no es quebrado, ahí es cortado. ¿Qué significa? Que si nosotros, si ellos siendo las ramas naturales, Dios no lo perdonó, si nosotros hacemos exactamente lo mismo, nosotros vamos a ser cortados, ¿sí? No vamos a tener ya oportunidad de tener parte en la salvación predicada por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermanos, la parte que se nos había quedado: ¿con quién iban a hacer el nuevo pacto? Ese que se mencionó en Jeremías: con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces veamos Hebreos 8. Versículo 8 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: daré mis leyes en el alma de ellos, sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál fue el pacto que Dios estableció, ese nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Que iba a escribir en el corazón de ellos las leyes de nuestro Dios para que las obedecieran. Pero ese pacto fue lo que dice aquí en el capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero, hablando del pacto, fuera sin falta, cierto no se hubiera, ¿qué cosa? Procurado lugar de segundo. ¿Qué segundo? De un segundo pacto. Ese nuevo pacto que hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá fue cuando nuestro Señor Jesucristo, después de tomar la Pascua, estableció lo que conocemos como la Cena del Señor. Que después de que terminó de comer la Pascua, porque también ellos eran judíos, les dio y les dijo que comieran, agarró pan y lo partió y dijo que ese era su cuerpo. Y después agarró vino y en una copa y les dijo:
lo siguiente. Capítulo 26 de Mateo. En el versículo 27. Dice, y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre, ¿de qué cosa? Del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Con quién hizo ese nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando lo dice aquí, este es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados, la estaba haciendo con los judíos también. ¿Quiénes fueron los primeros frutos de predicación del Evangelio? Y los 144,000 en total del pueblo de Israel, 12,000 de cada una de las 12 tribus. Y nosotros, como dice aquí en el capítulo 11, dice que éramos, ¿qué cosa, hermanos? Acebuches. Y de ahí donde dice que las ramas son cortadas, ¿qué hizo con los acebuches? Los injertó, los ingirió en la buena oliva. En la buena oliva, ¿quiénes son? Los 144,000 que eran las primicias del Evangelio, no todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel, todos los demás se endurecieron. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. ¿Y por qué decimos la buena oliva? Al pueblo de Israel, cuando hacía la voluntad de Dios, se le llamaba de la siguiente manera, Jeremías 11:6. Más bien es 11:16, no es 11:6. Dice, oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. ¿Cómo le llamaba al pueblo de Israel cuando hacía la voluntad de Dios? Oliva verde, ¿sí? Hermosa en fruto y en parecer. Y es nosotros donde fuimos injertados en ese grupo del pueblo de Israel que hacía la voluntad de Dios, que fueron quienes, los 144,000, que fueron, como dice el apóstol Pablo, la elección de gracia, o como dice Santiago, las primicias de sus criaturas. En ese grupo nosotros fuimos injertados o ingeridos también por la misericordia de nuestro Dios a todos aquellos que hagan la voluntad del Todopoderoso. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a concluir esta reflexión de las Escrituras leyendo el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, en el versículo 4 y 5. Y 5 del libro del Apocalipsis, capítulo 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice de la siguiente manera, todos juntos: estos son los que con ustedes no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fueren. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Amén. Esos 144,000 fueron las primicias para Dios y para el Cordero. Fueron los primeros frutos de predicación del mensaje de salvación. Y no, como algunos ahora quieren, incluso ministros que fueron de la iglesia de Dios, andan buscando a qué tribu pertenece, cumpliéndose en ellos lo que dice el apóstol Pedro,
que iban a negar al Señor Jesucristo, diciendo negarán a aquel que los rescató, porque ahora los que son del mesianismo esperan, ¿a quién esperan? Al Mesías. El Mesías para ellos no ha llegado. Y si no ha llegado, ¿quién es el que sigue intercediendo delante de Dios por los hombres? El sacerdote. Y esos que eran ministros y que ahora son los que interceden por todos aquellos que se fueron con ellos delante de Dios. Y para nosotros, el que intercede por nosotros delante de Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Están negando a aquel que los rescató, como dice en el capítulo 2, versículo 1 de Pedro, que dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo perdición acelerada sobre sí mismos. Si ellos ya no hacen distinción entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, por alguna razón ha de ser. Nosotros hay que seguir estando asidos de la mano de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Pasa a vosotros.